Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas. Estamos ya prácticamente listos para comenzar. Vamos a dar nada más 1 o 2 minutos para ver si se conecta alguien más, por favor. Muy bien, gracias, Jessy, por poner presente. También, Kleina, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Terminaron de ver el video? No, pero dura 1 hora. No les dio tiempo. Bueno. Iba a empezar a ver de Albert Bandura. ¿Mande, perdón? Iba a empezar a ver el de Albert Bandura. Oh, ya. Yo también ahí me quedé. Ah, ya. Pues calculé 1 hora. Pensé que sí iba a dar tiempo. A ver, déjame preguntarle a sus compañeros qué pasó. Bueno, vamos empezando, si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a retomar acerca del desarrollo de las teorías desde el ámbito humanista, ¿no? Ya antes de, o el día que hicieron su examen, más bien, no me acuerdo muy bien si antes o el día del examen, empezábamos ya a hablar acerca de cómo el humanismo pues va desarrollando diferentes teorías que ayudan a trabajar esto que es personalidad y hablábamos de que un punto muy importante precisamente dentro del humanismo es que el humanismo no va a considerar cuestiones patológicas de la personalidad. El humanismo está convencido de que todo es un continuo y es alguna de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Hay diferentes corrientes que van a surgir como derivadas precisamente de este humanismo. Ya en la clase, alguna clase pasada, hablábamos de la idea que tiene Maslow acerca de cómo se va desarrollando la personalidad. Acuérdense que fuimos hablando de las necesidades que surgen en el ser humano, que están representadas según Maslow pues en una pirámide, en donde lo que está en la parte principal, en la parte baja, lo que está en la base, pues es lo primordial, es lo que de alguna manera es reflejo. ¿Qué quiero decir con que es reflejo? Con que no es aprendido. Nosotros desde que nacemos ya traemos, digamos, cargada esa información. Entonces, esa que es la más básica, esa que nadie nos enseña porque ya la traemos, es lo que está en la base de la pirámide y entonces desde ahí vamos a ir subiendo diferentes niveles de alguna forma conforme vamos solucionando las necesidades de los escalones primarios, pues vamos subiendo, vamos escalando hasta lo que es llegar a la trascendencia. Después hablábamos de las ideas de Rogers, como retomando todas estas ideas del humanismo existencialista, pues nos habla de que los seres humanos somos personas en potencialidad, potencialidad de desarrollarnos en todos los aspectos. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, de alguna manera, un ambiente adecuado. Si el individuo no tiene este ambiente adecuado durante sus primeros años de vida, pues puede buscarlo
posteriormente. Es decir, no hay nada que esté ya delimitado o estructurado, como por ejemplo dicen los psicoanalistas que infancia es destino. Para Rogers y la verdad también para el resto de la comunidad humanista, pues no es así. Si yo tuve una infancia desastrosa, pues no quiere decir que estoy condenada a vivir una adultez desastrosa. Si yo busco las estrategias, ser de alguna manera precisamente mi propia agua, mi propio sol, mi propio aire, pues yo puedo germinar, puedo alcanzar esa potencialidad, ¿no? En términos muy someros, en términos muy sencillos, pues es básicamente lo que decía Roger, ¿no? Ya lo hablábamos en algún otro video. Toca entonces el día de hoy pues ir desarrollando cuáles eran las ideas de otro modelo humanista que también se va gestando dentro del humanismo, que es el modelo de la Gestalt, que es una teoría que va a ir evolucionando desde unos primeros años allá en Alemania hasta lo que nos propone Franz Perls, que la verdad es bien interesante, ¿no? Y que la verdad, la primera vez que yo tuve a un acercamiento a la teoría de Peirce, me quedé verdaderamente encantada, ¿no? Y que bueno, muchas de las cosas que dice Peirce, yo las he hecho también como base fundamental de mi vida, ¿no? Y tenemos la idea de la logoterapia de Víctor Frank, que también me encanta verdaderamente una de las ideas que podemos resumir de Frank. Él habla de que de alguna manera todos estamos en posibilidad de manejar nuestro destino, ¿no? Y yo estoy firmemente convencida de que las circunstancias pueden ser unas muy deprimentes, negativas, catastróficas, pero que finalmente cada quien decide cómo sobrellevar todo esto. Y él es el ejemplo más claro, ¿no? Él es el ejemplo con el que podemos identificar que efectivamente las condiciones pueden ser las más adversas. Digo, estar en un campo de concentración no es cualquier cosa. En la historia de los seres humanos podemos encontrar infinidad de ejemplos de personas que no la tuvieron fácil en la infancia, que tuvieron una infancia paupérrima, una infancia de agresiones, una infancia de pocas oportunidades y que sin embargo con detenimiento pues llegan a lugares bien importantes. En verdad en la historia hay infinidad de personas que saltan y que se niegan a estar como predeterminados por una infancia conflictiva, ¿no? En todos los ámbitos, en los ámbitos deportivos, en los ámbitos científicos, en los ámbitos artísticos, personas que aparentemente pues estaban destinados a lo mejor a la pobreza o estaban destinados a algún tipo de miseria, algún tipo de restricción y que sin embargo, pues por convicción o con convicción salieron adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en un ratito un pequeño video de Víctor Frank, que espero que les guste mucho, y que los induzca de alguna manera, la verdad también, a leer su libro, ¿no? Yo les decía desde el principio, una de las bendiciones de veras de la psicología es que esto no es solamente para aplicarlo con el de afuera, sino es para primeramente con nosotros mismos, ¿no? Tanto la Gestalt como la logoterapia y algunas otras cosas que vamos a ver posteriormente, en verdad si nosotros lo aplicamos y lo aprendemos con H, aprender es apropiarse de eso, hacer lo propio, nos puede ir facilitando mucho en la transición de este camino que se llama vida, ¿no? Um,
a ver cómo, vamos a hablar de cómo van con su lectura de La Sombra. La Sombra también es un texto verdaderamente fascinante y descubridor. Nos puede ayudar a acomodar muchas cosas, claro, siempre y cuando estemos dispuestas a acomodarlas, ¿no? Porque las cosas no se van a acomodar solas, nosotros las tenemos que ir acomodando, pero si nos abrimos a esto que nos proponen estos autores, pues podemos enriquecer nuestra propia vida y por añadidura la vida de los demás, ¿no? Es verdaderamente genial. Bueno, ya habíamos mencionado, no está por demás, señalar que esta tercera fuerza, la corriente humanista, pues surge un poco como en rebeldía, en oposición a estas ideas que yo decía hace ratito, tanto del conductismo como el psicoanálisis, en donde el conductismo nos señala que todo es un proceso muy mecánico, aprendemos a través de ensayo y error, a través de reforzamientos, a través de estímulos. Pareciera ser que los seres humanos pues somos como una especie de robots a los que vamos a ser programados durante la infancia y que dependiendo de un buen condicionamiento pues entonces sí vamos a poder salir adelante, o por lo contrario, si tenemos malos reforzamientos, malos condicionamientos, entonces pues vamos a estar destinados a vivir una vida infeliz, ¿no? Y para esto, bueno, una crítica muy clara y muy sencilla la podemos ver en una película que no sé si ya alguna otra profesora les encargó, quien les esté dando teorías de la psicología. ¿No vieron Naranja Mecánica? ¿No les han pedido ver Naranja Mecánica? Hasta ahorita, ¿no? No, no. Bueno, ya no tendría tiempo como para que la viéramos y hacer una especie de debate, pero véanla, búsquenla. En internet, en alguna plataforma debe de estar. De hecho, creo que sí está en YouTube, aunque hay una, bueno, una que yo vi hace unos 3 años, 2 o 3, sí, como 3 años más o menos, era un poquito borrosa. Pero bueno, esta película de Naranja Mecánica es por excelencia una de las críticas más fuertes hacia el conductismo. No voy a hacer lo que dicen los chicos hoy, esto de espolear, ¿verdad? La película. Pero bueno, grosso modo puedo decir que es una persona que lleva una vida delictiva y que a través de un programa de entrenamiento conductual pues puede cambiar esa vida delictiva que lleva, ¿no? Pero, pero se limitan algunas otras potencialidades y es ahí donde viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no le están dejando a la persona un libre albedrío. Y una de las cosas que propone el humanismo es precisamente que los seres humanos sí tenemos un libre albedrío, ¿no? Los seres humanos somos capaces de elegir. Podemos hacer malas elecciones, o podemos hacer buenas elecciones. La verdad es que a lo largo de estos años yo me he dado cuenta que en realidad no existe esa dualidad y ahorita lo vamos a ver con la Gestalt, esta dualidad de lo bueno y lo malo, esta buena elección o mala elección, porque a final de cuentas son complementarios. Y en La Sombra también lo habla, en el libro de La Sombra. Fíjense que aunque La Sombra eh, tiene una tendencia más hacia el psicoanálisis, aunque ya lo dijimos, pero lo repito, Jung se divorcia de Freud, pero pues tiene por ahí alguna tendencia, ¿no? Pero en La Sombra también se maneja esta cuestión de las dualidades, esta cuestión de lo bueno y lo malo, que es una visión bien occidentalizada. Nosotros, desde que somos pequeños, estamos insertos en esta dualidad de que una cosa o es buena o es mala, cuando en realidad no es así. Las cosas simplemente son.
Y cuando dejamos de ponerle etiquetas, avanzamos mucho. Bien, la otra corriente, pues, es el psicoanálisis neto puro, el psicoanálisis de Freud y de todo ese círculo que estuvo apegado con él, y que, bueno, pues sí, efectivamente no salió mucho de los postulados que él decía, porque como vamos a ver con Peirce, con el mismo Jung y, bueno, con algunos otros, pues quien se salía tantito simplemente era desterrado, ¿no? Era marcado como persona no grata y pues tenían que separarse, ¿no? Ahorita hablamos de Peirce, cómo es este rompimiento con el psicoanálisis. Y entonces pues llegamos precisamente a esto que es el humanismo, nos dice el acercamiento del hombre y a la experiencia humana en su globalidad, esto que yo les decía hace unos instantes, no es lo malo, no es lo bueno, sino es un constante aprendizaje, un eterno aprendizaje, en donde todo esto yo lo tengo que ir acomodando, como tengo, por ejemplo, aquí el librero, ¿verdad? Donde yo voy acomodando los libros que caben en relación con qué tan anchos o qué tan angostos son, qué tan altos o qué tan pequeños son, los voy a ir acomodando. Entonces, todas las experiencias que yo tengo a lo largo de mi vida cumplen esa función precisamente y tenemos que irlas acomodando de tal forma que me sean útiles y no lo contrario, no que me arrastren, no que me sean un peso y que no me dejen avanzar, ¿no? Bueno, en el video entonces hablábamos de esta teoría. Vemos aquí que existía a principios del siglo XX, entonces estas diversas teorías como el psicoanálisis, ya empezaba también Carl Gustav Jung a hacer sus proposiciones, entonces está el análisis jungiano. Permítanme tantito. Otra terapia que se va divorciando del psicoanálisis es la de Adler, que también propone cosas interesantes. Y pues a partir de, bueno, y acá en Estados Unidos, porque esto prácticamente era en Europa, y acá en Estados Unidos, pues está la terapia conductual, ¿no? Entonces, empieza también aquí en Estados Unidos, pues desarrollarse todo lo que van a ser las terapias de potencial humano, como la que está proponiendo Rogers, ¿sí? Cuando aquí nos dice de terapia centrada en el cliente, pues es la de Rogers netamente, la terapia gestáltica, la terapia bioenergética, que caray, el tiempo ahorita es tan corto, la verdad es que la teoría bioenergética también es fenomenal, pero bueno, pues no nos la maneja en el programa, pero por ahí quien esté interesado le puedo mandar algún PDF que habla de la bioenergética, ¿no? Que está muy interesante. Y a partir de ahí, pues se van a ir derivando algunas otras teorías que van a ser como también muy específicas para algunas situaciones. Tenemos lo que es el psicodrama de Moreno, en donde la persona pues va a expresar su emoción, su sentir a través de alguna representación que tiene el objeto de ser liberadora, ¿no? Que bueno, vamos a ver que la Gestalt va a apoyarse un poco en esto y lo va a utilizar como una de sus herramientas. Y bueno, lo que decía hace ratito, ¿no? Las terapias conductistas que en un primer momento pues se van a dar de una manera ortodoxa, que quiero decir, explicando el comportamiento humano a través de estímulo-respuesta de manera muy directa, muy clara. Sin embargo, después ellos mismos van a reconocer que es un limitante el pensar en términos de que la conducta humana se va a dar en relación estímulo-respuesta. Y entonces van a introducir este otro concepto que es lo cognitivo y que es el pensamiento.
y que yo no soy, evidentemente no soy una eminencia en todas las teorías. ¿Quién lo podría hacer? Creo que nadie, ¿no? En todas las teorías o todas las propuestas psicológicas. Sin embargo, lo que yo he descubierto, no por supuesto que no descubrí el hilo negro, pero pues a partir de todas estas oportunidades que he tenido como docente, pues he ido descubriendo que el punto importante está en esto, en lo cognitivo, en los pensamientos. En verdad, los pensamientos, veámoslo desde la postura o desde la teoría que querramos, pues finalmente es lo que nos va a alivianar o nos va a dar en la torre, ¿no? Si yo pienso que puedo, puedo, y si yo pienso que no puedo, no voy a poder. Y esto es una realidad que todas las psicologías manejan con sus propios nombres, con sus propios puntos, pero que a final de cuentas convergen en esto, en el pensamiento, ¿no? No son cuestiones mágicas, por supuesto que no, son cuestiones bastante claras y bastante directas. Y los ejemplos son sencillísimos. Si yo pienso que debo levantarme a las 7 de la mañana para bañarme, arreglarme y salir a las 8, el resultado es muy directo, es muy claro. Si yo pienso que por más temprano que me levante no voy a llegar, pues no, efectivamente no voy a llegar, porque en el camino me voy a detener a hacer esto, a hacer aquello, 20,000 cosas, y voy a llegar tarde. Y en verdad, bueno, conforme ustedes vayan avanzando también en su conocimiento, se van a dar cuenta de esta cuestión. Pero bueno, entonces esto del pensamiento, esto de lo cognitivo, ahorita lo vamos a dejar y lo vamos a retomar en diferentes momentos, ¿no? Bueno, eh, creo que esto fue lo que vieron la semana pasada, ¿no? Creo que esto no es de ahorita, sino de la semana pasada. Ay, voy a minimizar esto, porque si no, no puedo. Eh, Hay una postura que empieza a señalar que la psicología debe de comenzar a estudiar al hombre en su totalidad. Ese es el simbolismo de esta imagen, ¿no? En donde vamos identificando diferentes puntos, y que bueno, pues básicamente aquí lo que se pide o lo que se resalta es que debemos de estudiar al ser humano en su totalidad, no solamente como una parte, tal como lo postulaba el psicoanálisis o como lo postulaba el conductismo. Hay que ver todo lo que está alrededor de él, porque finalmente eso que está alrededor de él es lo que lo va a construir. Y pues en el caso del humanismo, también acuérdense que ya lo había mencionado esto, también se le conoce como la tercera fuerza. Pues va a ir de alguna manera señalando que la psicología ha deshumanizado la vida de los hombres, ¿no? La vida de los seres humanos. Se ha creado como una despersonalización, con esto que yo les decía hace ratito, de pensar que los seres humanos nos regimos a estímulos respuesta. Entonces es como mirar a un hombre limitado, un hombre en el que no estamos identificando pues toda su potencialidad. Y entonces, pues, conductismo, psicoanálisis se van a centrar en las cuestiones fisiológicas, nada más, o en las cuestiones emocionales, nada más, o en las cuestiones de la experiencia innata, nada más. O sea, son como muy parciales, muy fragmentadas. Por eso es que proponen entonces estos psicólogos humanistas hacer un amalgamiento
de todo esto. No es que lo fisiológico no sea importante, por supuesto que sí es. No es que las emociones no sean importantes, por supuesto que sí es importante. La experiencia innata, la experiencia directa, por supuesto que también es importante. Entonces, no está negando lo que las otras están diciendo, sino están señalando que no podemos solamente enfocarnos en una de esas áreas, sino que tenemos que enfocarnos en todo, en todas las áreas. Y entonces a partir de ahí sí surge ya lo que podemos decir ser humano, ¿no? Reconociendo todos los factores o todas las cosas que de alguna manera lo van conformando, y es entonces cuando surgen estos nuevos paradigmas, es entonces cuando surgen estas nuevas ideas, porque ya van a tener otra manera de enfocar al hombre, al ser humano, científicamente, filosóficamente, inclusive hasta artísticamente, ¿no? Surge esto que ya decía yo con anterioridad, las ideas de Maslow, las ideas de Roger, las ideas de Rollo May, que también, caray, por el tiempo, pues ya no vamos a poder abarcarlas mucho, o Jacob Moreno, que les decía hace ratito, Alexander Lowen, Lowen es el creador de la bioenergética, que les decía que también es bastante interesante. Y muchos otros personajes que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, pues van eh, haciendo un sinfín de aportaciones que la Gestalt, a final de cuentas, va a retomar, ¿no? Y su creador, lo vemos aquí en esta caricatura, Franz Peirce, va a desarrollar a lo largo de su vida y con muchas, ¿cómo se dirá? Con muchas problemáticas. Él también fue una persona que tuvo una infancia muy difícil, un papá, pues clásico de muchos papás, ¿no? Firmes, fríos, duros, poco motivos. Después por ahí un primer matrimonio bastante complicado, rechazo de su maestro, de Freud. Entonces él va viviendo una infinidad de cosas que inclusive ya cuando era tenía 60 años, sigue viviendo cuestiones bastante complicadas, y sin embargo pareciera que toda esa complicación pues van a ser el perfecto caldo de cultivo para ir desarrollando esta orientación gestáltica, ¿no? Nos dice aquí, la psicología humanista abandona las nociones dogmáticas de salud y enfermedad, normal y patológico. Los seres humanos, bueno, déjenme comentarles que ahorita estamos viendo con los alumnos de tercer cuatrimestre la materia de psicopatología. Y la verdad para mí es un reto, verdaderamente, estar hablando de psicopatología cuando tengo pues una formación humanista en donde precisamente de las primeras cosas que yo voy aprendiendo es esta cuestión, es que no existe esta cuestión de salud y enfermedad o de normal o anormal. Cuando nosotros le ponemos una etiqueta a una persona, la estamos condenando a vivir con esa situación, con esa enfermedad que y lo voy a decir enfermedad entre comillas, que le ha creado el medio ambiente. El terapeuta psicoanalista, el terapeuta conductual o cognitivo-conductual, se pone en un escalón arriba del paciente como si fuese una especie de Dios, y entonces determina lo que es salud y lo que es enfermedad, ¿no? Y sobre todo también en muchas ocasiones siguiendo lo que los de afuera, no el propio paciente, señala. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y nada menos lo viví apenas ayer, ¿no?
tuve la necesidad de presentarme al plantel porque los chicos de bachillerato pues están terminando ya su cuatrimestre, están las calificaciones, pues ya saben ustedes todo este rollo de los aprobados y los reprobados. Entonces, nos mandan llamar porque hay un padre de familia que está muy molesto por la situación de que su hijo reprobó, y nos manejan ahí una serie de situaciones en donde pues es bien necesario que vayamos, otra profesora y yo, a aclarar el por qué este niño pues ha reprobado, ¿no? Y llegamos y empezamos a escuchar las demandas del papá, ¿no? Del padre de familia, bueno, más bien tutor, no su papá, es su tutor. Y lo dejamos, ¿no? Lo dejamos que se expresara, que hablara todas esas pues molestias que le estaba generando el hecho de que el adolescente reprobara. Y se manejaba tanto esto en el discurso del padre, pero del tutor, y el joven escuchando. ¿Cuánto de eso el joven a estas alturas de su vida ya lo compró y ya lo está además de todo capitalizando? ¿A qué me refiero? El tutor hablaba, yo en mi juventud era excelente estudiante, la oportunidad de que yo tuve de estudiar fue limitada, pero en lo que yo pude estudiar fui bueno, yo sacaba 10, después como trabajador, él hablando de todo lo que él era y de alguna forma menospreciando lo que el chico, lo que el joven pues está haciendo, ¿no? Y después viene como el refuerzo de hablar de su hermana A, su hermana B, su hermana C, ya se imaginarán todas las cosas lindas que se hablaban de la hermana, ¿no? Y después el machaque de, y él no es esto, él no es otro, todas las cuestiones, pues vamos a decir negativas, ¿no? Entonces, aquí se está manejando pues esta cuestión de yo estoy bien, yo soy normal, la hermana está bien, la hermana es normal, y entonces el patológico es él, el que está mal es él. Y yo en 2 ocasiones instigo al chico que hable, que diga, que dé su punto de vista, y inmediatamente es callado, ¿no? Por la persona, por el tutor. Y otra vez el tutor empieza con esta cuestión de yo soy, yo fui, yo era, yo trabajé, yo fui excelente estudiante, yo fui excelente trabajador, etcétera. Y es lo que yo espero del chico. Y el pensamiento y el sentir y las emociones de él, no, al chico también, y lo entiendo, al chico también le costaba expresar, y pues lógicamente, sí, cuando él medio empieza a animarse, a decir, a expresarse de alguna manera, es acallado automáticamente por esta figura de autoridad, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento se podría hacer, decirle al abuelo, sí, nosotros vamos a ver que su hijo se vaya por el buen camino, etcétera, etcétera. Pero no. ¿Por qué? Porque entonces eso es comprar esta situación de que este chico, este adolescente, pues está por el mal camino, y lo que el otro lado se propone es el buen camino. Lo que hay que hacer aquí es precisamente hacer caer en inside pues en este caso a ambos, ¿no? De la situación que se está dando, pero no ponernos
en este caso yo como profesora, no como terapeuta, pero sí como profesora, en el lugar de yo soy la que estoy bien y te voy a decir cuál es el camino, o tu tutor es el que está bien y te va a enseñar cuál es el camino, ¿no? No hay aquí un libre albedrío de alguna forma para que el chico analice qué es lo que está sucediendo y hacia dónde él quiere avanzar. Es muy duro decirlo, pero cada quien tiene que vivir su propio camino y caer en sus propios errores, ¿no? En muchas ocasiones, decíamos como aquí en este caso, el terapeuta, el maestro, el doctor, se pone en el lugar de yo sé lo que te conviene, y quién sí es candidato a y quién no es candidato a, cuando en realidad la expresión debe ser libre, ¿no? Debe ser del interesado. Bueno, yo les decía, entonces Peirce a lo largo de toda su vida va desarrollando, va puliendo, va mejorando esta teoría de la Gestalt y pues se da cuenta que, bueno, me encanta este dibujo, ¿no? Dice, la terapia Gestalt es un método demasiado eficaz para reservarlo solo para la terapia, ¿no? Para los enfermos. Esto tiene que volverse como un estilo de vida. Y sí, la verdad, sí, un estilo de vida en donde todos podamos pues buscar, ¿cómo se puede decir? Beneficiarse, buscar beneficiarse de esto que se ha ido descubriendo, ¿no? En la terapia de la Gestalt y en el desarrollo de la Gestalt para ir explicando la personalidad, una de las cosas que se proponen es que precisamente el individuo es el que debe entender, debe encontrar su camino. Fíjense esta viñeta, ¿no? Nos dice ser o no ser. No, ser o no ser, o si yo pudiera. Salgamos un poco de este laberinto. Dice, la vivencia concreta. Ay, a ver, permítame, porque casi me alcanzo a identificar, pero... Dice, la vivencia concreta está por sobre las abstracciones, prioridad de lo vivido. Se reflexiona, ahí está un punto importante para actuar, ¿no? Y dice después el muñequito, ¿alguna vez escuchó algo como lo mío? No, ni lo escucharé, ni lo escuché, ni lo escucharé. ¿Por qué? Porque la Gestalt está identificando que cada uno de nosotros somos diferentes, somos individuales y por supuesto que no hay historias semejantes. No podemos catalogar a todas las personas y meterlas dentro del mismo frasco. ¿Por qué? Porque todos vivimos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Dice después, aquí abajito el muñequito, estoy decidido, haré ese viaje, construiré, o sea, está hablando de que ya encontró lo que él quiere, lo que él necesita y entonces lo va a hacer. Pero aquí lo importante y la diferencia con las otras terapias, con las otras lineamientos, es que el terapeuta solamente es un instrumento, el terapeuta es un espejo que tiene que ayudar a la persona a encontrarse y a reconocerse. Eso es bien, fíjense, ya se va a terminar el tiempo, ahorita se vuelven a conectar, por favor, pero nos quedamos en esta cuestión de reconocerse, lo que significa esa palabra. Conéctense otra vez entonces, por favor. Voy a terminar esta sesión.